Voy a mostrar aquí parte de la tarea, entonces. Déjenme esperar para que ustedes puedan observar el documento. Creo que ya lo están observando. Ah, yo sé que Sí, se tal ve, vez profe. algunos han visto la parte de que escribamos en el cuaderno como algo un poquito más que conlleva más esfuerzo, pero recuerden que tal vez muchos de ustedes no utilicen mucho el copiar y pegar, pero por la experiencia sí se ha dado la situación. Y una forma de eliminar eso es que por lo menos una parte del trabajo, hacerlo en el cuaderno. También es una estrategia que se utilizaba anteriormente porque al usted copiar se decía que el que escribe lee dos veces. Entonces, si alguno de ustedes no ha hecho una parte de las actividades en el cuaderno, trate de hacerlo, porque aunque no le estoy quitando muchos puntos, sí le estoy quitando y eso puede aumentar en un futuro, porque si ya hemos dicho algo dos o tres veces, ya la medida deben de ser un poquito más drástica. Si usted tal vez no se siente muy de acuerdo, tampoco no estamos perdiendo mucho con copiar dos o tres páginas en el cuaderno y tomarle una foto y agregarla ahí a la tarea. Tampoco no le estoy pidiendo una cosa tan difícil. Así que le pediría de favor que tomen eso en cuenta. Ok. Aquí hay una parte teórica donde habla de copiar dos párrafos de lo que es el procesamiento de información, las diferentes etapas. ¿Alguien tiene algo por ahí copiado o a mano sobre este punto, el punto número 1 de la tarea número 5? Si alguien tiene algo, puede levantar la mano o encender el micrófono y tomar la palabra. Esa primera pregunta, lo que es el ciclo del procesamiento de información. Ajá, dígame, Peter. Usted lo que dice que digamos sobre lo que tenemos, ¿verdad? Ajá, la pregunta número 1 Del del punto punto uno. número 1. Sobre el Ok, ciclo del procesamiento de información. ¿Qué usted tiene ahí que pueda aportar? ok. El ciclo de procesamiento es un concepto que hace referencia a la serie de pasos que lleva un ordenador o un dispositivo para realizar X tarea que tiene, o sea, que se basa en diferentes etapas y cada una de las etapas conlleva un proceso diferente para al final tener un resultado. Ok. Miren, cuando ustedes, por ejemplo, yo hago esta pregunta y usted la busca en su cuaderno, aunque usted como que dice, está utilizando su cuaderno para poder dar la respuesta, pero se supone que si ya usted lo escribió, algo le va a quedar en la mente. Pero ahora cuando usted vuelve y lo lee, algo más se le debe de agregar. Y así cada uno de esos pasos es para que usted adquiera conocimiento, porque ya el conocimiento está en la mano con el internet y un celular. Pero imagínese que cada vez que usted necesite saber algo, usted tenga que buscar el celular. Entonces, no, eso no es correcto. Usted, aunque sea una definición básica de lo que es el ciclo de procesamiento de información y de lo que es procesar información, usted debe de tenerla. No una definición de 5 párrafos, ni una definición lo más técnica posible, pero sí por lo menos una definición básica. No sé si entienden lo que le digo. Entonces, ese proceso se divide en 4 etapas. La primera es entrada. Eh, ¿Quién puede decirme lo que sería la entrada de información y mediante cuáles dispositivos? Darme algunos ejemplos de dispositivos con el que usted pudiera introducir información a la computadora. Peter tiene la mano levantada, pero si Yo, ajá, ah, alguien más que no sea él, como ya participó, que yo, podría ser, yo, entonces. perdón, ajá, alguien encendió el micrófono, Levi. Sí, yo. Hay otro que ya tenían la mano levantada, pero no te preocupes, lo que vamos a hacer es que yo te voy a dar la palabra, aunque los demás también le voy a dar la participación. Toma la palabra, Levi. Bueno, según yo estaba estudiando los tipos de entrada de cualquier cómputo, eh, viene siendo lo básico.
que conocemos actualmente, el teclado, el mouse, Ujú. un USB, esta entrada ¿cómo que se llama esto? Lo que uno conecta a la bocina, Micrófono. el micrófono y un sinnúmero de cosas más que se le puede conectar al cómputo para mandarle la señal de entrada y utilizar la computadora, ¿sí? Está bien. Eh, de esa forma podemos darle entrada a la información, entrada de información a la computadora. Pero si ustedes se dan cuenta, cada uno genera un tipo diferente de entrada. Yo quisiera que alguno de ustedes, aunque se escucha como una tontería, me diga qué es entonces dar la entrada de información a la computadora. ¿Qué usted entiende por introducirle información a la computadora? Y entonces comparándolo con todo esos equipos que hemos mencionado, como hacer como una definición o qué sería entonces darle esa entrada de información. Y Miguel, que tiene la mano levantada, si pudiera agregar algo, entonces pudiera tomar la palabra ahí. Claro, entonces, realmente como el paso de la entrada requiere tanto los equipos que tenemos a la mano como son el teclado y el mouse. Bueno, no solamente se limita a eso. Realmente, al momento de procesar, por ejemplo, el clima, se utilizan diferentes tipos de dispositivos para medir la temperatura, la velocidad del viento, y eso también son considerados como dispositivos de entrada que van a proveer la información a ser procesada. Claro, claro. Entonces, yo quiero que ustedes me den una Entonces, la definición relación entre de qué es en ese entrada de proceso, información. ¿Qué es entrada de adquisición de información? información. Ajá, una definición. Peter tiene la mano levantada. Si tiene una definición, la puede decir. La definición de proceso o de entrada. De entrada de información. Ok. Una entrada es un hardware. Las entradas son las que forman la parte del hardware, que es la parte interna del dispositivo. Si estamos hablando de un ordenador, voy a tratar de hablar en base al ordenador porque son las que tienen la mayor cantidad de entradas y son pues en lo que nos basamos generalmente. Pues las entradas son el conjunto de dispositivos que posee el hardware, que son los encargados de recibir la señal externa por parte de la persona, o sea, de nosotros que estamos tratando de que la computadora haga cierta cosa. Entonces la entrada se encarga de tomar esa información. Ok. Miguel Alexander tiene la mano levantada. Pero una pregunta. Ajá. Sí, pero yo pensé que usted dijo que era una relación entre la entrada del hardware como tanto el sistema, porque lo que le explica solamente conlleva lo que sería la entrada por hardware de información. Pero si tú tienes información en una base de datos, no directamente no es una información que esté entrando de parte de un dispositivo. ¿Usted se refiere a entrada con respecto al dispositivo que lo hace o entrada al proceso de realizar el cargado de la información? No, miren. Ustedes, por ejemplo, esta tarea, no sé si ya ustedes la comenzaron a hacer. Si ya ustedes la comenzaron a hacer, se supone que esta primera parte ya la hicieron. Entonces, aquí dice definir las etapas, entrada, proceso, almacenamiento y salida. Entonces, yo le estoy haciendo la pregunta para ver si ustedes la hicieron la tarea. Si usted la hizo la tarea, tiene que recordar un poco de lo que escribió o tiene que tener a mano su cuaderno y poder responder. Entonces, en este caso, las definiciones que ustedes me están dando, los datos que ustedes me están dando, son reales, pero no es lo que yo le estoy pidiendo. Yo le estoy pidiendo una definición de entrada de información. Imagínense una computadora que ustedes le entregan y tiene el sistema operativo y tiene varios programas, pero que no tiene ningún tipo de información como archivo que nosotros conocemos. ¿En qué sentido? Un documento de Word, una canción en MP3, un video, todo ese tipo de información que ustedes pueden en algún momento compartir. Entonces, aparte de tener el software, hay que tener también lo que son el hardware, las piezas para poderle introducir
información a la computadora. Si usted tiene una memoria y usted la conecta a la computadora, si no tiene un programa que haga el proceso para que usted pueda manipular la información que está dentro de esa memoria, usted no va a poder pasarla al computador. Pero si usted tiene un teclado, pero usted no tiene un programa como Word, un ejemplo, para usted escribir y guardar lo que usted escriba, usted no va a poder guardar esa información en el computador, un ejemplo. Entonces, eso es lo que yo creo que ustedes entiendan como ese proceso de introducir información a la computadora. Información que la computadora no tiene, no tenía, y que usted la está creando o la está guardando. Cuando usted descarga un video, un ejemplo del internet, y lo guarda en su computador, ese video, la computadora no existía para la computadora. Y fue usted que introdujo esa información. ¿Ok? Y así es esa parte. Miguel tiene la mano levantada, dígame. Sí, pero entonces ya eso era parte de lo que le quería explicar en un principio. Ya eso de que la computadora entienda o no la información, ya eso sería el siguiente paso, que es el paso del proceso, que ahí la computadora tendría un software para interpretar la información, pero independientemente de eso, el segundo paso, el primero solamente hay el concepto de un dispositivo que pueda conseguir información para hacer introducir la información a la computadora, ya sea por algún dispositivo o a través del teclado o como sea que uno se la provee. Sí, sí, denme un momentito. Miren, vamos a continuar entonces. Aquí habla de lo que es el procesamiento de información. Es un conjunto de pasos que la computadora sigue para recibir datos, procesarlo, de acuerdo a las instrucciones de un programa y de lo que son los dispositivos, y entonces brindar una información. O sea, todos los datos que se introducen de una forma u otra se procesan y se genera entonces información, y esa información podemos almacenarla. En esa definición le estoy dando los 4 pasos de lo que sería el proceso de almacenamiento. Entonces, ¿cuáles serían esos 4 pasos? La entrada. Esta etapa se refiere a la entrada de datos en una computadora por medio de dispositivos de entrada. Incluye los periféricos tales como teclado, ratón, escáner. Colocamos dentro del computador datos que no tenía o que no poseía la computadora. O sea, cuando usted le introduce una foto a la computadora, esa foto no la tenía, nunca había tenido esa foto. Cuando usted le introduce... Tiene que chequear su internet. Realmente no se escucha. ¿Me están escuchando? Díganme los demás. Al revés, yo creo que el internet de Bro, él, pues porque yo su estoy voz escuchando no bien. se escucha. Ok. Díganme los demás si me escuchan, por favor. Yo lo Sí, escucho sí. nítido, profe. Ah, pues parece que es el internet de él entonces. No te preocupes que estamos grabando el video. Entonces, usted compra una computadora y la mayoría de los sistemas operativos traen 2 o 3 imágenes como de muestra. Traen algún videíto, pero imagínense que no traiga nada de eso y que usted quiera probar, sí trae los programas instalados para ver video, para escuchar música, para visualizar las imágenes. Usted quiere saber si la música suena bien, pero usted no tiene ni una sola música dentro de la computadora. Para eso usted tiene que buscar un MP3 y ponerlo dentro del computador, o por lo menos colocar una memoria y desde ahí escuchar la música. Si usted quiere ver cómo funciona el procesador de texto e imprimir algo para probar la impresora, pero usted no tiene ningún documento hecho, usted tiene que hacer un texto y usted tiene que escribirlo. Pero también usted tiene una imagen donde hay 2 personajes, por ejemplo, Juan Pablo Duarte, y también está Mella al lado, pero usted solamente quiere que la imagen esté Duarte porque el tema que usted va a tratar es de Duarte. Entonces usted con un programa puede acortar, modificar esa imagen, procesar esa imagen. Asimismo, usted tiene un documento y el documento está en blanco y usted escribe 3 o 4 párrafos sobre Juan Pablo Duarte, ya usted modificó ese documento, usted le agregó información a ese documento y usted procesó información. También le cambió el color, le cambió el tamaño de la letra, incluso esa imagen usted se la agregó al documento. Usted está procesando la información. Y como ustedes ven, dice ahí, el tratamiento computacional a través del CPU, ustedes saben que
La unidad central de procesamiento es como el cerebro, el que hace todos los procesos. Interpreta las instrucciones del programa y cambia esos datos, los procesa, transformando o realizar algunos cambios dentro de esa introducción. Usted introduce información, usted la modifica y luego de que usted la modifica, usted puede entonces esa información almacenarla, dejarla ahí guardada en su computador o en su dispositivo. Y luego de que ya usted tiene esa información ahí guardada, usted puede abrirla cada cierto tiempo, cada vez que usted la necesite, del disco duro, un ejemplo. Pero también esa información usted puede darle salida. Por ejemplo, si ya usted tiene un documento, usted puede imprimirlo. Pero si usted tiene una canción, usted puede ponerla a producir y escucharla a través de la bocina. Entonces, usted también puede grabar un sonido con un micrófono, introducir ese sonido. Después, al final, se escucha un perro ladrando y usted puede modificar ese sonido cortando esa partecita al final donde el perro ladró. Pero eso usted puede reproducirlo, lo que usted grabó, para que un amigo suyo lo escuche. Y usted puede ponerlo a reproducir y ahí está saliendo ese sonido de la computadora y le está dando salida. Pero también usted puede mandárselo por correo a un amigo suyo y también le está dando salida a través del correo. Entonces, esto es lo que debemos de entender de lo que es el procesamiento de información, que introducimos información, que la modificamos, que la cambiamos y que le damos salida. Entonces, por eso debemos de conocer esa partecita. Ya hay la definición de un archivo, que cada icono que está en la computadora puede ser un acceso directo, puede ser otro elemento, pero cada elemento que guardamos en la computadora es un archivo. Y ahí podemos ver la definición y entender lo que sería la extensión de un archivo. Que la extensión de un archivo viene siendo como el apellido. Por ejemplo, Antonio Pérez. El nombre de un documento, de una canción que se llame Navidad.mp3. Ya con ese MP3 sabemos que es una canción y la computadora sabe cuál es el programa que viene diseñado para reproducir o para abrir los archivos que sean MP3. Por ejemplo, cuando es .doc o doc con X, ya se sabe que lo va a abrir, por ejemplo, Word, porque es un documento. Cuando es, por ejemplo, .exe, ya sabemos que es un ejecutable, que es un programa que se va a instalar en la computadora. Entonces, eso de la extensión es como el apellido para usted, para que la computadora sepa el programa que va a utilizar para poder abrir ese archivo. Ya aquí donde habla de datos, un dato es cada uno de las informaciones, de los atributos que podemos tener, por ejemplo, de cualquier elemento diferente. Dice que es la unidad fundamental de la información. Los datos combinados forman o crean lo que es información. ¿Qué es más importante, un dato o una información? Es más importante la información, porque con la información tomamos decisiones, adquirimos conocimiento. A través de los datos, se pudiera decir que se puede adquirir conocimiento, pero individual, no colectivo, en el sentido de saber ya algo concreto. Yo le doy a ustedes el dato nombre, y le puedo decir cualquier nombre, Juan. Le doy el dato zapato, calzado, y le digo que es zapato. Le doy el dato ciudad y le digo que es Nagua. Entonces ya ustedes saben que hay un hombre, ¿verdad? De nombre Juan, que tiene unos zapatos puestos y que vive en Nagua. Entonces no es lo mismo si yo le digo en un lugar donde hay 20 hombres, hay una persona que, aquí hay un hombre que te quiere regalar 500 pesos. Donde hay tantos hombres, usted no va a saber quién es. Pero si yo te digo es un hombre que se llama Juan, ya te estoy dando dos datos. Entonces tú vas a comenzar a preguntar, ¿quién se llama Juan? ¿Quién se llama Juan? Pero imagínate que hay 5 Juan. Pero si yo te digo hay un hombre que se llama Juan, que tiene unos zapatos, si tú te das cuenta que hay 3 que tienen tenis, ya nada más hay 2 de esos Juan. Y si yo te digo que es de Nagua, y de esos 2 nada más hay uno solo que es de Nagua, entonces ya tú vas a saber con quién es que te va a regalar el dinero. Entonces, no es lo mismo, los datos tú los combinas para obtener información.
Entonces, esa información es la que te ayuda a tu tomar decisiones. Aquí podemos ver que un dato puede ser numérico, puede ser en letras, ¿verdad? Ya ahí es de cuando se habla de dato cualitativo y cuantitativo. Cuantitativo es de cantidad y cualitativo es de cualidades. Ya una base de datos es donde guardamos todos esos datos organizados y eso nos sirve para todos esos datos, como le dije, convertirlo en información y luego así, por ejemplo, cuando queremos saber cuántas personas son de Nagua, cuando vamos a la parte ciudad, ahí sabemos cuántas personas son de Nagua, pero si almacenamos la fecha, la edad, y queremos saber cuántos son mayores de edad, cuántos son menores, cuántos son jóvenes, también nos podemos dar cuenta dependiendo la edad. Cuando se vaya entonces a tomar una decisión, eso sería importante. Esta parte de los tipos de base de datos, de lo que podemos llevar aquí, no la voy a explicar, porque ya se explica en lo que es el video y para no durar tanto tiempo en esa parte, voy a obviar esa parte. Entonces, aquí sí es importante saber lo que es un campo. Un campo es cada cuadrito de eso que ustedes ven ahí. Por ejemplo, aquí dice ID 25 es un campo. Nombre, Dulve dice ahí, pero no importa, eso es un campo. Fernández, apellido, eso es un campo. Cada uno de esos elementos es un campo. Cada dato que ustedes ven ahí es un campo. Entonces, ¿qué sería un registro? La fila completa. Esa fila completa que pudiéramos convertir en una información, porque sabemos que hay una persona con ID 19 de nombre Carmelo y apellido Fernández y que el correo, el correo de esa persona, entonces ya con esa información sí pudiéramos saber para tomar cualquier decisión. Ya esta parte de la consulta, algunos de ustedes tuvieron algunas dificultades. Esta parte no está en sí en el programa de clase, pero como yo sé que es importante, quise compartirla con ustedes y tratar de que ustedes entiendan lo que sería consultar en una base de datos. Si tenemos una base de datos, por ejemplo, le quise enseñar estos tres elementos que serían los más importantes, el select, el from y el where, que lo que nos quiere decir es seleccionar de dónde, o sea, de qué tabla y qué es lo que vamos a seleccionar cuando cumpla qué. Por ejemplo, cuáles campos. Recuerden que los campos hablamos anteriormente, que un campo sería, por ejemplo, nombre, apellido. Entonces, ¿cuál es nombre? ¿Cuál es apellido? ¿Cuál es correo electrónico? Vamos a seleccionar. Aquí sería nombre y edad de una tabla que se llama cliente cuando ese cliente la edad sea menor a 35. Cuando haya un asterisco es porque va a seleccionar todos los campos, nombre, edad, cédula, todo lo que haya. Y cuando especificamos, por ejemplo, nombre, apellido, ciudad, es porque solamente se van a elegir eso que cumpla lo que está a la derecha. Aquí le coloqué varios ejemplos más, donde dice, por ejemplo, seleccionar nombre, edad, ciudad, en la tabla cliente, cuando sea menor de 36, cuando no sea menor o igual a 17, cuando sea Mario o la ciudad sea Castillo. O sea, diferentes ejemplos que ustedes observándolo tal vez puedan comprender un poquito mejor esta parte. Entonces, aquí hay una tabla donde ustedes se dan cuenta que si dice que seleccione todos los nombres y todas las edades para los que sean menores de 25, ¿cuáles personas aquí, perdón, cuáles personas tienen una edad menor de 25? ¿Alguien pudiera encender el micrófono o levantar la mano y decir? Javielito. ¿Puede encender el micrófono y decirlo? Mario y Luis. Esas dos personas son menores de 25. Entonces, si dice seleccionar el nombre y la edad, el resultado va a ser el siguiente. Lo que debe de demostrar, por ejemplo, o la respuesta sería esa parte de la tabla hasta ahí. Ven. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando el nombre y la edad. Pero si la pregunta es la misma, pero dice seleccionar nombre, edad y ciudad, ya ustedes saben que incluiría
esta parte de aquí. Ese sería el resultado. Esto de aquí se obvia y se le agregaría al lado entonces la ciudad. Y la tabla resultante sería esto de aquí con esto aquí al lado, porque como no estamos pidiendo el sexo ni estamos pidiendo la profesión, no tiene por qué decirlo. Entonces, vamos a ver uno de los ejemplos que teníamos anteriormente. Si tienen dónde anotar o dónde tomar algún apunte, vamos a ver esto. Seleccionar todo donde cliente de la tabla cliente, donde el nombre sea Mario o la ciudad sea Castillo. Recuerden esa partecita ahí, donde sea cliente, seleccionar todo. El asterisco quiere decir todo, donde sea Mario o donde sea Castillo. Aquí, de estos 5 campos de arriba, nombre, edad, sexo, ciudad y profesión, encendiendo el micrófono, ¿cuáles van a aparecer en la tabla? Puede encender el micrófono y responder Javierito o cualquiera. Toda la información de Mario. Va a aparecer de estos 5 campos. ¿Cuáles van a aparecer? ¿Cuáles de esos 5? Va a aparecer Mario porque la condición está que el nombre tiene que ser Mario o Castillo. Como podemos ver, no hay Castillo, pero sí tenemos como nombre Mario. Quiere decir que va a salir el registro de Mario solamente. Ok. Tú respondiste ya la parte que la segunda pregunta, aunque alguien respondió, dijo todos. En este caso, yo lo que quise decir es que van a aparecer todos aquí arriba, todo lo que todos los campos, pero que en este caso no van a aparecer lo de Luis, ni lo de Pedro, ni lo de Ana, ni lo de Antonio, porque el nombre debe de ser Mario o que la ciudad sea Castillo. Pero como se cumple uno de los dos, ya ahí entonces va a aparecer esta parte hasta aquí de la tabla. Todo esto aquí. Ese sería el resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo digo que sea Mario y en vez de O le pongo la palabra y, que la ciudad sea Castillo, ¿qué me va a aparecer? ¿Alguien sabe? Enciende el micrófono y diga. Si yo pongo que sea Mario y Castillo, ¿qué va a aparecer? Pueden encender el micrófono y decir. Nada, en ese caso ninguna cumple la condición. Ok. Si yo le digo a ustedes, ve a la mesa y tráeme todos los lápices que sean rojos. Y cuando ustedes van, no hay, por ejemplo, hay lápiz amarillo y hay lápiz verde. Yo le dije, tráiganme todos los lápices que sean rojos. Ustedes no me van a traer ninguno, porque sí hay lápiz, pero no hay rojo. O sea, tiene que cumplirse las dos cosas. Pero si yo le digo, tráeme todos los lápices amarillos o rojos, ustedes van a poder traerme lápiz, porque no hay amarillo, pero no hay rojo, pero hay amarillo. O sea, esa partecita de esos conectores también tenemos que entenderlo. Que debe de cumplirse una cosa o la otra. Por ejemplo, si yo le digo, elíjanme todos los nombres que no sea Mario, ¿cuáles serían los nombres entonces? Todos los nombres que no sean Mario, o sea, serían Luis, Pedro, Ana y Antonio. ¿Entienden? Ya ahí yo estoy utilizando el no. O sea, me va a hacer lo contrario a lo que yo diga. Pero si yo le digo, elijan todos los nombres que se llame Pedro y que la edad sea 40. Pedro y que la edad sea 40. ¿A quién elegirían entonces ustedes? No saldría ninguno porque la edad no coincide. Con el nombre sí, pero con la edad no. Eso mismo, ya ustedes están entendiendo. Pero si yo le digo Pedro, cualquiera que se llame Pedro o que la edad sea 45. Pedro o que la edad sea 45. ¿A quién ustedes elegirían ahí en ese caso? Creo que Antonio. ¿Perdón? Pedro. En ese Elegiríamos caso, a Pedro y a quién más. y Antonio. Y a Antonio, porque sí cumple con Pedro y aquí sí cumple con 45.
Ven. Entonces, esa partecita ahí, yo sé que algunos tuvieron algún inconveniente, pero eso es lo que tiene que ver con esa partecita ahí, de lo que es la tabla. Denme un momentito. El tiempo va a finalizar. Entonces, yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, deben de tener algunas dudas. ¿Algunos de ustedes tienen dudas relacionadas con esto que hablamos ahora mismo? En mi caso no puedo entender. Yo quiero hablar con usted, pero al final ya sería por WhatsApp, que usted me dijo la anterior vez. Pues miren lo que vamos a hacer. Vamos a hablar por WhatsApp para ver si volvemos y entramos en el grupo. Y después que determinemos eso, entonces los que me quieran hablar privado, me tiran privado. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Ok. Ok. Déjenme para entonces finalizar aquí y le voy a tirar por el grupo y ahí nos ponemos de acuerdo de lo que vamos a hacer entonces.